comenzamos. Aló. Ahí sí, ya. Buenos días, chicos. Gracias por estar conectados con nosotros ya en esta cuarta jornada de capacitaciones en Suspenso Lab. Algunas consideraciones para el día de hoy principalmente. El día de hoy no vamos a hacer cambios de sala, nos vamos a quedar permanente en esta. Sebastián Reyes después se va a conectar con nosotros y vamos a seguir ahí. Así que eso. Bueno, como siempre, agradecer primero al Comité de Desarrollo Productivo Corfo de la región del Biobío por apoyar esta iniciativa de Suspenso. Agradecer a Sebastián Rosten que nos acompaña el día de hoy también. Y al final del día vamos a estar hablando del famoso premio que comenzó a anunciar el Pato ayer sin mi permiso, pero... Que un tiburón Lego. Así que eso. Así que bueno, lo dejo con el Pato para que nos presente aquí a nuestro ilustre tallerista del día de hoy. Hola, ¿qué día? Cuarto día de los talleres y bueno, cada vez quedan menos parece, weón. Cada vez se están aburriendo. Les quiero presentar con ustedes un amigo, que son esos tipos que tú conoces y te haces amigo inmediatamente. Y nos hicimos amigos ya nos conocíamos de lejos, en Bloodwinter nos conocimos porque fuimos como estuvimos compitiendo para los Work in Progress y me acuerdo que yo gané uno y el Seba se ganó otro. Estaba terminando su película, se llama Terror 5. Y después nos pillamos en el aeropuerto de México y nos hicimos amigos junto con Laura. Casabe, sí. Sí, en el Festival de Mórbido. Y ahí fue como, empezamos a hablar de películas malas de Nicolas Cage y fue como, ¡pa! Amigo. Películas frutas. Entonces, bueno, Seba es un guionista muy ocupado en tantos aspectos de series de televisión y películas estándar, comedias de todo tipo y también apasionado del cine fantástico. Entonces lo invité a que diera una charla, así siempre lo quería invitar el año más, el Suspenso anterior, pasamos su película, bueno, por temas de presupuesto no pudo estar acá para la versión anterior y ahora no se pudo por la pandemia. Ya, pero algo y lo tenemos aquí en modo virtual. Así que les dejo con ustedes a Sebastián para que se presente y eso. Bueno, hola, ¿qué tal? No. Bueno, imaginando por dónde presentarme un poco más de repente, me acuerdo, por ejemplo, que cuando fui, en el proceso de la realización de Terror 5 hubo un momento en el cual coincidí con la presentación de una productora en Austin, Texas, en el Fantastic Fest, una productora que estaba lanzando Elijah Wood con dos socios más, donde hablaban de lo que era el cine de género, ¿no? Y de qué era lo que a ellos les gustaba del cine de género y cuál era como la prueba de fuego para saber si una película de género podía trascender el género y que eso convertía las películas en películas más grandes aún, ¿no? Que el género a veces era como el dispositivo para colar esas pistas o esas ideas que uno de repente no puede ponerlas tan en el frente y utiliza, bueno, otras máscaras, podremos decir. Elijah Wood ponía como ejemplo El Exorcista, ¿no? Una película de 1973 dirigida por William Friedkin, un clásico que poco tiene que ver con el terror como se lo piensa ahora, ¿no? Una película que tenía una hora de setup prácticamente y después empezaba a patear al arco y entraban todos los tiros, ¿no? Porque había un tiempo y una especie como de fuego lento, ¿no? que iba cocinándose. Elijah Wood decía que si a una película de género le sacas el género y queda una historia, esa película es bien sólida. Significa que tiene una estructura por detrás de cualquier tipo de género, que es lo que hace que una historia pueda mantenerse fuerte y que se sostenga en más de una pata, podríamos decir. Eso me hizo pensar, aunque ya lo veníamos charlando con amigos y demás, y uno ya tenía como esa idea de que las películas, tal vez de género,
tenían algo más, que estaban dando algo más que los sustos y el suspenso, ¿no? Que había ideas atrás y que las ideas podían ser terroríficas. Empezamos a repasar la filmografía de Carpenter de repente, un director de terror, y para mí tiene como hay un paradigma en Halloween 1, en el final de Halloween 1, que es una película, creo que es del 77 o del 78, por ahí, pero esta idea de los tiros que recibe Michael Myers, y cuando el doctor Loomis se asoma por el balcón, Michael Myers no está, que hoy preparó todo para la 2, pero en ese momento era otra cosa. Entonces hay momentos donde las ideas se empiezan a confundir, donde un efecto iguala una idea. El efecto de poder generar de repente secuelas y más secuelas, que no está mal por sí mismo, contra lo que Carpenter hacía en ese final de Halloween, que era un final hasta filosófico, podríamos decir. Que más allá de que después uno va, filma y mira por la cámara y no ve ni a Aristóteles, no ve a Platón, no ve a nadie, ¿no? Pero digo, estamos hablando ahora, me estoy tratando de parar en el territorio donde nacen las ideas, ¿no? Las ideas que pueden llevar a diferentes lugares, y qué potencia a veces tienen que tener esas ideas para que después la película de género realmente pegue donde tiene que pegar. Halloween, entonces, ese final en la obra carpenteriana no es no lo mató o sigue vivo, es el mal no muere nunca. Con esa premisa es como está pensado ese Michael Myers y esa presentación de ese serial killer que, bueno, ya sabemos que tuvo y tiene y tendrá, ¿no? Porque esas cosas no cambian, y remakes y reboots y secuelas y spin-offs y demás, pero en el punto de partida, que tal vez estaba la idea más pura de ese terror bueno, a ver cómo puedo poner al mal en algo que sea tangible, y a la vez quitarle el elemento fantástico o de género y encontrar un drama de babysitters que cuidan y un hermano que fue preso por matar al novio de su hermana y a su hermana. Entonces, ves que en el punto de partida hay ideas oscuras, podríamos decir, en el caso de Carpenter. Tratando de pasar esa prueba de fuego, de quitar el velo del género, hacíamos ese ejercicio con Terror 5, que es la película que codirigimos con mi hermano, Federico, y sentíamos que en algunos aspectos estaba logrado y en otros no, y que donde estaba logrado no necesariamente tenía mayor efecto o mayor eficacia, pero lo que nos dejaba relativamente tranquilos era sentir que había ideas y que intentábamos hacer que esas ideas dialoguen unas con otras. Voy a ir a un ejemplo muy burdo de lo que fue ese recorrido, así también les comparto un poco la experiencia de hacer Terror 5 y todo lo que fue, creo que su concepción, que llevó cerca de 8 años, y que creo que es un ejemplo perfecto de dónde empieza una idea, cómo se va desarrollando y cómo va llegando a diferentes lugares, y cómo un par de ideas que siempre estuvieron presentes terminaron llegando junto con mi hermano y conmigo al estreno, digamos, ¿no? Y en algunos casos lograron ser percibidos por el público, la crítica, o por uno, con que uno lo haya visto, tal vez ya es suficiente. Para empezar, si los que no vieron Terror 5, que me imagino que tal vez, no sé, tal vez son varios. ¿Te imaginas que será el 95%? Claro, no sé en este contexto si hay mayoría o minoría, pero la lógica indicaría que la mayoría no lo debe haber visto. Pero bueno, les voy a spoilear cosas, y después si el spoiler les genera interés, vayan y véanla, que tiene sus virtudes, puedo decir, a esta altura ya un poco más amigado con la experiencia. Pero bueno, esto parte de una idea de 7 directores de género fantástico argentinos, estamos hablando del año 2005, que querían hacer una experiencia colectiva de dirigir 7 cortos intercambiando roles detrás de cámara, donde en uno dirige y en el otro, el que dirigía, hace el sonido y en el otro hace dirección de fotografía, para lo cual me convocan para escribir esas 7 historias. Algunas ideas ya las tenían, pero básicamente había como 1 o 2 ideas muy generales. El corto final lo iba a dirigir Pablo Parés, que es el director de las plagas zombie argentinas y de Filmatron,
Y como el corto de él era, bueno, tiene que ser de zombies, yo acababa de ver Homecoming de Joe Dante, que si hay algo que no tiene es metáfora, ¿no? O sea, los muertos vuelven a votar en contra de Bush, a simple como eso. Y a mí me pareció tan potente que decir, qué bueno hacerse cargo de que, che, vamos a usar, o sea, los muertos que murieron en la guerra vienen a votar para que no gane la elección. Me pareció tan, no sé, tan potente y tan, del momento, que dije, acá no hay tiempo para metáforas. Entonces decidí, en el momento de escribir la historia de los zombies, decidí tomar como marco una tragedia, un incendio a Cromañón, que es el incendio de un boliche bailable donde murieron 195 chicos que habían ido a ver una banda de rock. Fue una tragedia tremenda, tremenda y hasta generacional. Con muchas sensaciones de injusticia cruzadas y demás. Tomé como marco eso y convertí esa tragedia en el marco en el cual la historia de los zombies se define. Una noche en la cual dentro del Congreso están votando básicamente un salvataje al responsable jefe de gobierno de esa tragedia. Y una línea narrativa que era los familiares escuchando el veredicto en el cementerio junto a las tumbas de sus hijos, y al escuchar que el jefe de gobierno era salvado por la máquina, por el sistema, los gritos de odio y de furia generan la reaparición de todos los chicos muertos devenidos en zombies, como en Homecoming, que van directo hacia el Congreso a tomar el Congreso, mientras en el camino van, digamos, ajusticiando hasta que van encontrando diferentes responsables de esta tragedia y los van ajusticiando y terminan, como termina la película, tomando el Congreso de la Nación, blandiendo una bandera argentina. Y bueno, una idea tal vez más cercana a lo que me gusta de Carpenter, que es Fuga de Los Ángeles, ¿no? Cuando dice apaga la luz y dice, bueno, empecemos de vuelta, un poco esa idea. Bueno, a medida que ese era el marco que le encontré a una película episódica que tenía 7 historias. En el trayecto, ese proyecto no prospera porque es muy complejo armar el diseño de producción que tenían pensado los 7 directores, que parecía sencillo, pero todos estábamos creciendo y las responsabilidades y los tiempos cambiaron mucho. Entonces, básicamente lo que sucedió fue que en un momento se abrió un concurso que se llama Historias Breves acá en Argentina, que es para presentar proyectos para filmar cortometrajes. Y mi hermano, que tenía mucha experiencia como asistente de dirección, o sea, en rodaje, le digo, che, leamos este guión de vuelta, encontremos una historia que nos parezca más o menos realizable y presentemos un corto de terror en un concurso donde siempre lo gana el gaucho tomando mate, podríamos decir, ¿no? Entonces, o sea, estábamos muy, muy de visitante. Y acá es donde yo digo que la intuición nos llevó por el camino del Elijah Wood, ¿no? Por el camino de Frodo. ¿Qué fue esto? En el momento de cuando decidimos que el corto iba a ser uno que sucede todo dentro de un estacionamiento, con una chica buscando su auto que no lo puede encontrar, se llama Liebre 105, está liberado en YouTube, así que lo pueden buscar en cualquier momento. El momento de presentar esta historia fue donde tuvimos que pensar de qué estaba hablando o de qué teníamos que decir que estaba hablando, ¿no? Yo me lo tomo a veces un poco más en serio esto de decir, bueno, estamos hablando de, o sea, en el punto de partida, tener muy en claro de qué va la cosa y después te olvidás y escribís sobre esa idea que atraviese toda la historia, ¿no? Entonces dijimos, bueno, lo pensamos así, digámosle al Inca, ¿no? Que era el Instituto de Cine Argentino, digámosle al Inca que es sobre una chica que consume mucho y termina siendo castigada por eso. Entonces escribimos toda una presentación que era básicamente, bueno, esta es la historia de una chica que es muy superficial, que la vemos salir de un shopping con muchas bolsas y compras y está fascinada con todo lo que compró, pero a medida que empieza a buscar su auto no lo encuentra, el estacionamiento se va vaciando, ella se va perdiendo las bolsas a medida que empieza a creer que la están persiguiendo, y finalmente, como diría Corman, el monstruo es el shopping, el monstruo se la come, podríamos decir así. Y ese era medio el planteo que hicimos bajo el ítem propuesta del director, ¿no?
pusimos, bueno, esta es la propuesta, hablar de esto de esta forma. ¿Cómo logramos ajustar esa idea en el corto, la idea de una chica que consume y superficial, y en un corto de creo que 14 minutos lograr tener un mínimo arco para el personaje, que haga un mini camino el héroe, el personaje y todo? Y estaba bueno porque el desafío era tan concreto y la estructura del cortometraje era tan concreta que no había otra opción más que hacerlo. Desde que entra al estacionamiento, va a pagar el ticket para retirar el auto, busca el auto, no lo encuentra, se defiende, y bueno, y todos los caminos y obstáculos que va atravesando. Entonces ahí fue donde la idea de que tenga unas bolsas de compra sean más, que sean subrayar más esa idea de repente. Esto estoy hablando del momento del guión, ¿no? Donde qué necesita leer el otro. Estoy hablando de eso, no después cuando llegas al rodaje es otra libertad la que tenés, porque también en estas presentaciones me parece que lo que no debería jugar nunca es el orgullo. O sea, hay que poner para ganar. Y nosotros pusimos cosas que por suerte tenían que ver con lo que, con lo que estábamos eh, tratando de imaginar, porque después que el corto ganó, fuimos elegidos para Sí, dirigirlo y fue como una sorpresa, fue no sé si el primer corto de género que sí, ganó un recuerdo que historias breves, o sea, recuerdo que me lo que era, enviaste. Me enviaste cuando estábamos haciendo suspenso el anterior. Me sí, mandaste el corto para pasarlo. es que yo creo que, o sea, estábamos muy en control, más que en la película fue un elefante y esto fue una liebre, como se llama el corto. Mm, Esto fue, más allá que fueron jornadas muy complejas y eran largas, y con mi hermano, y creo que por separado también, cuando dirigimos o cuando imaginamos o cuando cada uno escribe lo suyo, nos gusta pensar en imágenes, ¿no? Que es lo más complejo de escribir en guión porque lleva más tiempo. Es más rápido escribir un diálogo que escribir una imagen. La imagen hay que generarla, digamos, ¿no? Generarla en uno y poder volcarla, o el clima o el tono. Cuando pasamos del guión a la apuesta, me hago un flash forward un poquito nomás para contar esto, en el momento de pensar, bueno, cómo vamos a filmar ciertas cosas, todos los planos que teníamos pensado eran planos largos, o sea, muy lo que yo llamo planos de palmeanos, ¿no? Como, no diría operísticos porque no sí, había una sí. ópera, pero eran planos largos y de composiciones y donde cada movimiento de la cámara te iba a contar algo, iba a aportar algo nuevo a lo que estabas viendo o percibiendo. Pero es mucho más fácil pensar esa apuesta cuando en el guión está muy definido de qué va la cosa. O sea, nosotros sabíamos que ella, todo lo que compró lo iba a empezar a usar para defenderse de esta especie de acosador que ella siente que empieza a rondarla. Entonces, por ejemplo, para plantar todo lo que se compró, usamos un diálogo por teléfono con una amiga, que es donde además presentamos la superficialidad de nuestra protagonista, donde detallaba todo lo que se había comprado y lo bueno que estaba que había ido a la peluquería, que se había hecho las uñas, que se había tatuado, que se había comprado esto, lo otro, y entre las cosas que se había comprado estaba un perfume, no me acuerdo, en el guión decía el último de Coco Chanel, creo, y por presupuesto compramos uno industria nacional, pero y ese perfume que ella mencionaba como con mucho orgullo que lo había comprado, en un momento ella se tajea el codo rompiendo un vidrio para agarrar un hacha y para curarse la sangre usaba el perfume. Entonces es como que ella era superficial, pero también como a los personajes que uno escribe los tiene que querer para poder encontrarle esas de repente esas mini redenciones, ¿no? Cuando ella se presenta como superficial, pero en el momento de defenderse sabe que se pone el perfume y se calza el hacha, uno tiene que estar de su lado, porque otra cosa muy importante en la película de género es la empatía con los que van a sufrir, ¿no? O sea por sadismo o por empatía, digamos, pero si no hay algún tipo de identificación con los protagonistas, o sea, la película de terror naufraga por completo. Y a lo único que podría aspirar, el terror de género, a lo único que podría aspirar es a la sorpresa como golpe de efecto, y no a que sufras por los personajes, sino que sufras porque el músico dio en el platillo en el momento que no te lo esperabas de repente. Entonces, nosotros
habiendo dicho esto, que parezco un tipo sensato y teórico, en Liebre hicimos exactamente lo contrario, hicimos un golpe de efecto totalmente arbitrario, porque también sabíamos que al ser un corto, el corto te permite, para mí el corto tiene la ventaja de que no es un formato definido o que podés experimentar más cosas, tenés más chance de experimentar que en un largo, eso es lo que yo creo, por una cuestión de mercado también, ¿no? Como de repente el corto tal vez tiene un mercado más acotado, Es no nulo casi. depende, es casi nulo, sí, sí, sí. Bueno, nosotros nos permitimos, bueno, pensemos un final y además nosotros teníamos planteado que el villano se vea y a medida que avanzamos en la puesta en escena fuimos dejando esa idea de lado para que se termine no viendo nada, entre comillas, se vea algo en un momento y apoyarnos un poco en lo que se iba a escuchar. Pero volviendo al guión, en el momento que Liebre lo terminamos y lo estrenamos y la gente realmente se asustó mucho, pegó un grito, o sea, el corto se estrenó en una sala llena de, creo que de 700 butacas y era Wow. digamos, en la torta de todos los cortos de ese año, fue el que cerró la función. Y el grito que pegó la sala, o la mayoría de la sala, cuando viene el golpe final, cuando realmente no te lo esperás, que además por guión estaba pensado cómo hacer de cuenta, o sea, ahora voy a contar ese, para los que la vieron, escuchá esta, Pato, esto te va a gustar, es para los que lo vieron más de una vez, este, tiene, tiene como un detalle de guión para que vos no te veas venir el golpe final de ninguna índole, más allá de la trampa que hacemos como directores, ¿no? Ella entra al auto, ella busca el auto, pelea contra algo que no ve, se lastima, o sea, se golpea sola, se va como que, pero es como que pelea con el estacionamiento, las paredes, los vidrios, todo lo que va sucediendo. A medida que va bajando de piso y llega hasta el último piso, que es el más oscuro, el que está más abandonado, y ahí está el auto. Y ella va al auto, atemorizada por si hay alguien adentro o no, mira hacia adentro y nosotros es la primera vez que rompemos el punto de vista en ese momento y metemos la cámara adentro y la vemos a ella desde adentro mirando para generar un poco más de tensión de, che, ¿hay alguien mirándola desde adentro? Porque ella además, en la conversación que abre el corto, decía que había mandado a hacer los polarizados del auto. Entonces eso al final ella le impide ver hacia adentro. Sin embargo, abre el auto, se sienta y en cuanto se sienta, le suena el celular y es como que recupera, es como no, recupera la señal del teléfono y el ringtone que elegimos es un ringtone que vos decís, ya está, terminó acá, listo, che, no sabes la que me pasó, y es un ringtone que lo pensamos, o sea, pensamos que suene un ringtone en el guión, después era buscar el ringtone en la postproducción, cuál era el ringtone que nos dé la idea al espectador, creyendo que íbamos a llegar ahí con un nivel de tensión que iba a funcionar, como para decir, bueno, desinflamos el globo que estaba a punto de explotar con un sonido que sea amigable y con una situación improbable, porque ella ya dijo que no tenía señal, o sea que está lleno de trampas el golpe de efecto y viene el golpe final, que es lo que hizo que, bueno, en la sala con mi hermano nos miramos tipo, esto nos gusta mucho, como la gente sufrir en masa, y fue como un desafío. Después, el corto realmente viajó por festivales, anduvo bien, a nosotros nos gusta cómo quedó, nos envalentonó para agarrar el resto del guión y decidimos probar suerte con el largo. Eran 6 historias las que quedaban. Sacamos una que era como la más perversa, podríamos decir, y de hecho tal vez sirve que cuente cómo fue la escritura de ese corto, porque era un corto, en el momento de la escritura del guión, el corto faltaba uno, había 6 y tenían que ser 7. Y no encontraba ningún tipo de temática de ninguna índole, no encontraba qué, no sabía por dónde ir. Ya 6 cortos había pasado por paranoia vecinal, zombies que toman el Congreso, un joven virgen que deviene en una especie de Jason Voorhees. O sea, habíamos pasado como por todos los géneros y estaba además volcado mucho más a la comedia de terror, el guión original, no el que terminamos dirigiendo nosotros, sino el que estaba escrito para los 7 directores.
Pero este corto lo iba a dirigir un director que se llama Matt Crampy, que tiene la reputación de ser un poco más satánico. Entonces me apareció la idea de, bueno, ¿qué pasa si no busco un conflicto? Busco un tono, un estado de ánimo. Voy a contar un estado, algo más onírico, más sensorial. Bueno, me empecé a pensar en eso, empecé a pensar en contar un ritual satánico, en qué tipo de ritual satánico podía contar, que no involucre ningún animal, sino que involucre un ser humano, o sea, que sea terrorífico de verdad. Eh, bueno, estamos hablando de hace 15 años, o sea, era buscar en internet, leer, bueno, ¿no? La Biblia negra, ¿no? De Arthur LaVey, ¿no? Un poco por ese camino, que es bastante más luminosa de lo que parece, que eso es lo increíble. Eh, y, pero rebotando, creo que di con una radio online, en esa época ya era una radio que se llamaba Doctor Yo. Doctor YO, Doctor Yo, una radio que pasaba música muy, me sale decir algo tipo Mogwai, pero era como, música era densa, los temas eran de 20 minutos, y era como, entonces bueno, entrando en estado, conectándome con un poco esa música y lo que generaba, y leyendo, y demás, es donde empecé a pensar qué es en algo que no sea tan fantástico, sino que el terror venga de algo posible y verdadero y que devenga en algo tremendo como un ritual fantástico. Recordé que una vez charlando con Gaspar Noé sobre Irreversible, yo le decía, che, todos hablan de la escena del túnel, que es tremenda, pero a mí hay algo que me impresionó mucho, que fue la escena que abre, ¿no? Que es cuando con el matafuegos, ¿no? Destroza en principio la cara del Teña, que es como el responsable creo que es el responsable, o si no le había dado a alguien equivocado, no me acuerdo, pero esa idea de que estar destrozando a alguien de forma muy gráfica, de ver la expresión en los ojos del que va recibiendo los golpes, una cosa tremenda. Y pensando en eso, dije que el terror que me había producido esa escena tenía que ver con la conciencia de la víctima, ¿no? Y como, ¿qué pasa? Me traté de poner en ese lugar en términos de emocionales, digamos, de bueno, y dije, eso es algo bueno para agarrar y desarrollar esa sensación en una historia corta y teniendo como, no sé, a favor que era de género, por lo tanto podía ir realmente a fondo y podía no ser sutil si quería. Entonces dije, bueno, ya sé cuál va a ser cuál es la potencia a la que quiero llegar, que qué quiero llegar a contar es eso que me pasó a mí viendo esa escena de Irreversible, dentro de un ritual satánico. Ahora, sirve que sea cualquier personaje, un hombre, una mujer, una chica, un nene, un varón, un viejo, o cualquiera o qué, o hay algo que puede dar más terror. Bueno, dejé esa idea plantada ahí y me puse a pensar y esto lo digo en beneficio de la escritura siempre, ¿no? Ya empecé en quiénes son estos tipos que participan del ritual satánico. Pensé en humanizarlos, no desde la justificación, sino para poder escribirlos, para no escribir cara de malo uno, cara de malo dos, sino para decir, bueno, a ver, ¿cómo sería, no sería más terrorífico que sea un tipo que tiene problemas con su hijo en el colegio y que, bueno, es parte de esta fraternidad, cofradía, culto? Entonces eso me abrió el espectro de decir, ok, ahí va, el contrapunto me va a ayudar a que sea más espeluznante todo. Y le puse, podemos decir, una dosis del concepto, podemos decir psicosis, ¿no? Como, bueno, voy a arrancar con dos personajes que vos crees que van a ser los protagonistas, pero cada vez que estos personajes entren a un lugar nuevo, me voy a ir con otro personaje a la Buñuel, ¿no? Como, bueno, ahora voy a seguir a ahora, pero a donde ibas entrando era un lugar cada vez más terrorífico y oscuro. Entonces el punto de partida pasó a ser dos padres que hablaban de los problemas que tenían con sus hijos en el colegio, que para los que vieron la película, esos dos hijos son parte de la historia del colegio que quedó en la película, ese corto sí se hizo. Entonces empezó a unir todo. Ellos dos hablaban de problemas de conducta y que ahora uno de sus hijos había empezado a ir de noche al colegio, etcétera, etcétera, y en un momento casi arbitrario, bueno, che, es la hora. Y se paraban, estaban en una oficina y de repente vos veías que
abrían un armario, sacaban 2 túnicas rojas, empezaban a vestir como, ¿no? Como una túnica roja, así, bueno, iban caminando por un pasillo y encontraban al fondo de un pasillo a una chica, 18, 19 años, hablando por teléfono con su amiga, que ahí se vinculaba con la chica del estacionamiento. Cuando llamaba a su amiga, le decía, che, no sabes la que me pasó, estaba hablando con ella. Se generaba la idea de que esta amiga estaba por entregar a su amiga a esta gente que todavía no sabemos quiénes son, y como su amiga no llega, la agarraban a ella, y estos 2 tipos abrían una puerta que daba a un baño completamente blanco, donde había un tipo vestido como de carnicero, como con los delantales de blancos manchados de sangre y de cuero y un cuchillo y etcétera. Y a la chica, digamos que la preparaban para algo que ya sabíamos que no iba a ser nada feliz, ¿no? La preparaban casi, pero no arbitrariamente el camino de cómo la preparaban era lo que era, sino que tenía que ver con esta idea de la conciencia de la víctima y empecé a sumarle la idea de despersonalizar a la víctima, como, che, ¿cómo hacemos que un personaje esté aterrado y a la vez se empiece a dar cuenta que no va a quedar nada, ¿no? No va a quedar nada de esta persona? Y eso me parecía el horror absoluto, ¿no? Como el horror en negro, digamos, como no hay matices. Entonces la forma de despersonalizar el personaje fue básicamente empezar a tratarlo como si no fuera un ser humano. Porque después, cuando la tenían preparada, que era que la bañan y la limpian y todo, en el baño descubrimos que hay una puerta roja. El corto se llamaba La Puerta Roja. Después hice una reescritura y la mandé a un concurso en España y creo que le cambié el título por algo mucho más italiano, del tipo niegas con los ojos pero bajas la mirada, una cosa así, que me terminó gustando mucho más. Oye, Eh, entre paréntesis, ¿por qué no? ¿Qué pasó con los otros directores? No, ¿por qué no siguieron ustedes dos solamente como directores? Porque no, porque después cada uno siguió sus proyectos y hicieron sus propias películas, y esto era un proyecto colectivo, y a la larga el guión era mío porque lo había escrito yo, y en el momento de encararlo hablé con todos y dije, che, de hecho fui a pedir el permiso de todos, ¿viste? Porque yo aparte quería que todos aparezcan, algunos aparecen en la película, de hecho, haciendo cosas como una forma de, bueno, y de hecho están agradecidos todos al final y todo. Pero bueno, es un guión que quedó, nadie terminó de tomar la posta, era muy difícil, y por eso, bueno, devino en lo que terminó siendo Terror 5. Y el corto Vale. que quedó, bueno, nada, estoy aprovechando para contar cómo fue concebida la idea de llegar a ese tono. La puerta roja se abre y adentro finalmente una sala totalmente color rojo bordó muy oscuro, y entramos en el medio de un ritual y entramos con ella. Entonces el corto arrancaba con los 2 tipos, llegaba a una chica, la chica la entraba en un baño, en el baño lo seguís al tipo que la prepara, después seguías a la chica y entrabas al ritual. Y el ritual consistía básicamente en despersonalizar a esta chica. O sea, todos los que sea rasgo que pudiera funcionar para identificarla, post-mortem, digamos, era borrar eso. Huellas digitales, los ojos, era tremenda, la verdad, una de las cosas más terroríficas que escribí. Y terminaba con una bolsa de basura que había que sacar, ya sabemos de qué estamos hablando, y estos 2 padres, el laburo de ellos era llevar a la chica a tal lugar y después recibirla al final del recorrido dentro de una bolsa y llevarla al cementerio, donde en la película termina sucediendo lo de los zombies que vuelven ¿no? Los chicos que vuelven a la vida. O sea, toda esa era la unión que había. Ajá. Específicamente este corto era tratar de dar con ese tono, ese estado de ánimo, y el corto leído funcionaba perfecto, era tremendo el ritual. Me acuerdo que cuando lo leyó Matt Crampy, hasta él se impresionó, que era el comentario que decíamos, che, hasta Matt Crampy se impresionó, decíamos. Él es Porque como, supuestamente, es como que lee el tarot, ¿cierto? claro, lee el tarot, había hecho películas muy, bueno, muy trash, nada, cosas muy interesantes y muy border, ¿viste? Muy punk, se podría decir. Así que bueno, finalmente cuando llegamos
a que vamos a hacer la película, decidimos sacar este corto, porque además, para la presentación al Instituto de Cine, donde también teníamos que jugar el juego de, bueno, de qué está hablando esta película y tratar de encontrarlo, la película ahora con 5 cortos, había que encontrarla de vuelta, el guión había que reescribirlo y encontrar esta unidad temática y demás. Y básicamente lo que hicimos fue sacar el corto que sentíamos que era el corto que podía hacer que no ganemos nunca un concurso, porque yo cuento toda esta idea de lo que fue, pero cuando lo lees parece todo muy arbitrario, que no lo es. Y en la presentación no podíamos detenernos a explicar cada corto que había atrás de cada uno, y dijimos, este es el corto que te dicen, che, esto no lo puedes hacer. Sin embargo, jamás pensamos que íbamos a ganar, porque nosotros presentamos el proyecto de Terror 5 al concurso de ópera prima, y creo que yo no tengo recuerdo, tal vez, no sé si hay una película argentina de los 80 que se llama Alguien te está mirando, que es una película de terror, ciencia ficción. No recuerdo si fue, yo creo que sí debe haber ido vía el Inca, pero nosotros ganamos un concurso de ópera prima con una película donde un pibe buleado en esa misma noche se convierte en un asesino serial y mata a 4 personas, donde una pareja se la pasa durante todo un corto teniendo sexo en un telo y terminan siendo parte de una película snuff, donde se ve explícitamente cómo son asesinados y filmados, o una película donde se ve a alumnos torturar a profesores de un colegio, ¿no? En un colegio de noche, y donde tenés 30 zombies que vienen a cobrarse venganza por una tragedia y toman el Congreso de la Nación. Entonces, cuando nos dijeron, che, está bien, ganaron, van a hacer la película, dijimos, ¿cómo se filma cómo se filma esto? Y yo me acuerdo que tuve una reunión con una de los jurados, que es una productora de cine, y me dice, chico, ¿cómo van a hacer para filmar esto? E hice la gran Paul Newman en El Golpe, que es, le dije, no te lo puedo contar, le dije, lo tenés que ver. Fue como el el mayor bluff que dije en mi vida. Digo, no te lo puedo contar, no te lo puedo contar. Teníamos una idea, pero fue como... La idea de que se pintara un tipo como Kiss, ¿eso estaba en el guión o salió después? Sí, eso es de guión, eso es de guión. Lo que cambió ahí cambió, en un momento, hay una historia que es, están unos pibes esperando para ir a una fiesta y hay 4 que están disfrazados. Sí, sí. Uno de Kiss, otra de una mujer policía, otra de una enfermera y la otra de una exploradora, y hay uno que se llama, el personaje se llama Virgo, le dicen todo el tiempo Virgo. El gordito. El gordito, sí, Gastón Cocharale, donde lo bardean, y básicamente también era una historia donde, che, esto va de bardiemos al chabón hasta que el chabón explote, y cuando explota se la agarra con la persona equivocada. Esa es como la idea de ese corto. En el guión, todos estaban... fue muy diferente, fue increíble esa historia, porque el guión era esta situación sin el chico buleado, y de repente todos están esperando que llegue el primo de César. Cuando llega el primo de César, era alguien con la máscara de Jason, y todos dan por sentado que es el primo de César que están esperando, y lo empiezan a bardear, y resulta ser Jason. Ese era el corto. Y que era como un gag también, ¿no? Era violento, pero era, es Jason, listo. Pero ese no es mi primo, ese es Jason, era el remate del corto. Bueno, ante la imposibilidad de hacer, no Jason, 4 asesinatos de slasher en una película de bajo presupuesto y como lo estábamos imaginando, hubo que reescribir el corto por completo, y para eso hubo que volver a hacer el ejercicio de pensar de qué iba la historia, más allá de lo que queríamos mostrar de forma violenta. ¿De qué va esta historia? ¿Esto va de un pibe que mata o va de quién es este pibe que mata? Y de repente soltamos la idea del Jason, dijimos que sea un corto sobre el bullying, pero que sea bien violento, que sea violento verbalmente y violento físicamente, y que esa violencia física estalle, no sé si contra un inocente, porque cuando el que recibe, como el que termina siendo asesinado, también aporta lo suyo, podemos decir, no estoy justificando la acción de Virgo, pero digo, en el contexto de la historia, la idea de que todos son culpables de alguna forma de que este pibe se haya convertido en eso era algo que también teníamos presente, y dijimos, che, esta es nuestra versión de Carrie de 10 minutos, ¿no? Como eso, es como Carrie explota, es como ves, todos se le ríen en la fiesta, Carrie explota y hace todo lo que hace. Bueno, eso era lo que hicimos con ese corto,
pero que sufrió ese cambio le bajamos 3 muertes y le bajamos un personaje, inventamos un personaje nuevo, y fue una semana antes de salir a filmar. Entonces, bueno, todos los cortos, y cuando pensamos, de hecho, Terror 5 estuvo siempre pensada para que sea episódica y terminó siendo terminó siendo más coral sí, más coral por una Sí, deficiencia. pero por ejemplo, a mí soy más a favor cuando son más coral que cuando son de episodio. Bueno, pero eso, Patricio, en el caso de Terror 5 quedó así porque fallamos en un par de cosas durante el rodaje, entonces los cortos no tenían nosotros cuando armamos la película de corrido, o sea, el corto 1, el corto 2, el corto 3, nos dimos cuenta que teníamos el primer golpe fuerte de efecto, fuerte, era a los 40 minutos y nos parecía una eternidad para una película que se llama Terror 5. Más allá y iba más allá del fuego lento. Habíamos fracasado en el remate de la historia del Telo, que termina con el SNAF, que fue un rodaje que lo tuvimos que filmar de vuelta un año después para tener un final como había que tenerlo. Fracasamos en el rodaje de la historia de los dos pibes, cada uno en un auto, enfrentados, creyendo que están esperando cada uno una chica y en realidad le están haciendo la apuesta a ellos. Fracasamos en los remates, entonces esos golpes de efecto que en guión funcionaban de forma progresiva hasta llegar al Congreso y a un estallido violento, hubo que repensar todo, absolutamente todo, y encontrar un primer acto que no existía en el guión, que el primer acto en el guión era lo del Telo, y pasó a ser el colegio, porque teníamos a los 14 minutos ya hay algo un poco más fuerte. Después, y ese corto se queda corto justamente porque la tortura que debería haber generado en yo espectador, digamos, cierta impresión y empezar a hacerme sentir desprotegido para que la película empiece como a generarme eso, no sé, esa inquietud que queríamos generar, no lo logramos tampoco por el efecto que elegimos, ahí patinamos. Entonces, bueno, son todos aprendizajes, pero también la importancia que tienen esas cosas en una película de género. Cuando la película se estrenó y la fuimos a ver al cine con mi hermano, fue una experiencia dura, porque el tráiler que habían armado los distribuidores era excelente. El tráiler es excelente, el tráiler es mejor que la película. El tráiler promete una película Pero como que no existe es. tráiler malo, o sea, como que no conozco un tráiler malo de cualquier película. No, Como pero que este Patricio, o sea, nosotros vimos el tráiler y dije, che, esto, o sea, debería haber explotado. El tráiler se llama Terror 5, está muy bien armado, el tráiler crees que te vas a cagar en las patas, que está plagado de violencia, o sea, tiene todo, el tráiler tiene todo, o sea, está todo en la película lo que te muestra, pero el tempo de la película es más como El Exorcista, en términos de que es muy lento el comienzo y lo que te da como caramelo para que, como el tiburón que te muestra los 15 minutos, no es tan tiburón como para que después aguantes. Entonces, cuando fuimos al cine con mi hermano a verla, el público era mayormente joven, y los jóvenes, yo creo que por ese tráiler, esperaron ver El Conjuro. ¿No? Y no era El Conjuro, no era ni de cerca El Conjuro, no tenía ningún golpe de efecto a nivel liebre con ese susto final que era, y al SNAF llegaban cansados. El SNAF en la película entra creo que a los, no sé si 40 y pico de minutos, y llegaba desgastada la gente porque ya se había dado cuenta que no era la película de terror que estaban esperando ver, y aunque el SNAF funcionaba, porque era como, porque funcionaba dentro de todo, ya la película llegaba como ya era otra cosa, no era una película de terror. El título nunca encontramos otro título, hubiésemos cambiado el título, pensamos en ponerle Noche Negra en Buenos Aires, o yo venía de ver una película alemana que se llamaba Angustia Alemana, y digo, che, ¿por qué no le ponemos un título así, como Angustia Alemana, que era una locura la película? Y nada nos convencía, y terminamos increíblemente estrenando Terror 5, que es una película que debería haberse llamado en todo caso Suspenso 5 o Clima 5, claro, ¿no? claro. Eso Sí, es así, o sea, desde mi chica hasta amigos, che, el título no va, el título resta. Bueno, nunca apareció nada mejor, nunca apareció nada, y
Y bueno, esa fue más o menos, así medio a grandes rasgos, toda la experiencia de la escritura. También pasó una cosa que durante el rodaje de la historia que se llamaba Virgo, la del el chico bulliado que deviene en asesino, notamos que había una muy buena química entre el personaje que pintó X, que es además el director de Sí, arte de la película, que lo odié, sí. Walter Cornaz, y Odié ese personaje, como que no me gustaba Bruno, para nada. Sí, sí. y Bruno, que era el Gastón Cocharel, el buleado. Y había tan buena química que también escribimos una escena creo que yendo al rodaje me detuve en un semáforo y escribí a mano, me parece la mitología típica de las películas. Me detuve en un semáforo, escribí a mano una escena, se las di, dijo, chicos, estudiense esto, que hoy hacemos esta escena, que era una escena en un pasillo, entre ellos dos solos. Entonces, bueno, también de repente había espacio para reescribir cosas, siempre, pero siempre es más fácil reescribir cuando sabes el eje, o sea, hacia dónde estás yendo, de qué vas a reescribir, no solo por el simple hecho estético o sádico, sino bueno, que también esté alineado con algo para que no sea cualquier cosa. Así que, bueno, Terror 5 tuvo como un poco ese periplo de escritura, que fue bueno. Hoy lo recuerdo con un poco más de cariño, en su momento fue arduo, fue un rodaje muy difícil. Y cómo llegaron a mostrar un avance en el Fantastic Fest? Al Fantastic entramos recomendados con el corto, Liebre 105, Ah, ya, ya. que se daba en dupla con Necrofobia de Daniel de la Vega. Y, y después presentamos, yo conté cuando presenté el corto que estábamos ahí tratando de armar una película. Un año después teníamos un work in progress sí, un work in progress, un armado de un primer armado de la película que se lo mandamos al que era el que manejaba el mercado, que se llama Rodney Perkins. Él vio el armado, dijo, che, esto me encanta, y lo puso como cabecera del mercado y todo, y bueno, ahí entramos en un territorio de sales agents y demás, que por hay un momento donde te crees que van a venir todos a tus pies. Es hermoso. Sí, Ese sí, momento recuerdo la anécdota que dijiste, quedó como work in progress, pero después no quedó la selección como Ah, película. no, sí, me reenojé. Sí, sí, sí. Sí. No, pero eso te digo, Patricio, va más allá hasta de si estaba bien o mal la película. O sea, era como, che, fui con el corto, fui con un work in progress, encontré un productor asociado en el Fantastic Fest, que ya había presentado películas allá. ¿Cómo no queda la película? Tan mala quedó, como tan mala. Y no hubo explicación alguna. Entonces, sí, yo estaba soñando con que el estreno mundial iba a ser ahí, o sea, que era aparte de un festival hermoso para No, ir. pero, por ejemplo, hay otro ejemplo, la Vanish Wave, que es una película creo que de Noruega, bueno, por allá. Y la película ganó Fantastic Fest, fue la Ah, mejor película ese año, pero cuando se distribuyó en todo Estados Unidos, el Álamo no la pasó. sí, sí. A Entonces, veces, como no es el único, no es el único. no, a veces creo que les gana, o sea, el ego, como bueno, ahora elijo no tenerte, no sé, la verdad que soy muy poco aficionado como a esa especie de la mesa chica, ¿viste? O sea, si eligen, eligen, y si no me gusta andar, no me sentí cómodo nunca en ese lugar, como en los pitch, ¿viste? No, es un territorio que para mí es muy hostil, no me hallo mucho, pero bueno, pero a veces es necesario. Pero sí, ¿Verdad sí, que eso, existió un tiempo que estaban picheando con nosotros, Fantástico eso. Mercado, se llama, ¿cierto? Claro, ahí, sí, sí, no, pero ahí, claro, yo vi unos pitch ahí de Había un Ramiro García chileno. Boglia, Sí, claro, sí. claro, tal Había cual. un chileno también, sí, sí. Sí, de hecho, una jornada entera de pitch cuando yo fui al Work in Progress, que me lo vi para, bueno, a ver cómo era, son difíciles, son muy difíciles. ¿No? O Sí. sea, ¿sabe Chile que acá uno que lo hizo muy bien fue Patricio Valladares en el Blood Window? Que fue sin nada y se llevó todo. ¿Eso lo sabe Chile? No lo hago, no, sigamos conversando. Ok. Pablo Guisa siempre se ríe de eso. Bueno, es extraordinario. Sí, sí, sí. Es un ejemplo, un ejemplo. Pero bueno, me parece que en todo caso, puedo dejar la experiencia, por ejemplo, un poco de Cell Agent, pero la verdad que podría mañana, porque veo que en horario ya estamos, ¿no?
Sí, Estamos sí, como para entrar a preguntas si quieren, pero mañana puedo hablar de lo que es sí, escribir fantástico para otros, que también es algo sí, que hice bastante. sí. Lo Y vamos a cerrar esto como el bloque para dejar para mañana el siguiente y vamos a hacer con preguntas para ir soltando tips y cosas que tú tienes buenísimo. como tu experiencia. Y luego, Avanti. claro, yo quiero hacer un debate más adelante contigo sobre. Yo siempre estoy en contra de todo lo que hace A24. Entonces tú tienes que Ajá. después defender por qué A24 es bueno. La productora. Me encanta, estoy de acuerdo. Dale, Sí, pero pará, sí. esa es la tercera charla, no mañana. Sí, sí. No, se la vamos a hacer más Listo. adelante, sí, sí. Así me preparo. Sí, sí, sí. Sí, ya, vamos a Perfecto. empezar con las preguntas. Ya, bueno. Eh, no hayan preguntas. Ya, mira, me preguntan, ¿algún texto sobre guión que sea de influencia para ti? ¿O algún método Eh, o fórmula que te acomoda como guionista? yo digo, texto, el cine según Hitchcock me parece que es lo mejor que hay, porque habla de todo, porque para mí no se puede dividir tanto guión de dirección en ese sentido, y Hitchcock es perfecto, o sea, él narra en imágenes y lo explica muy bien en el cine según Hitchcock. Para mí eso es una de las Biblias. Estoy dando a hacer memoria ahora mientras miro mi biblioteca en un costado, pero debo decir que ese sin duda es mi libro de cabecera. Hay unos libros muy buenos que se llaman, que ahora no me acuerdo, Backstory, que son libros con entrevistas a guionistas de la década del 40 y del 50 de Hollywood, que son excelentes también. Y en cuanto a método, digo, que te ordene, si estás hablando de formatos, yo uso Final Draft. A veces uso el Highland, que es un programa que lo creó John August, que es un guionista que escribió, bueno, eh, películas en Hollywood, ahora no me acuerdo cuál, la última Aladdin, pero bueno, hizo muchas películas así muy conocidas y él inventó su propio programa para escribir guiones que tiene una versión gratuita muy buena, se llama Highland y que escribís y podés salvarlo tanto en Word como en Draft, como en casi en cualquier formato. Ya, otra pregunta es, ¿algún consejo para enfrentar guiones que empiezas tú a odiar? Supongo que son guiones a pedido. No los odies. No los odies. No, no, no. Si es un guión por encargo, hay un momento donde te tenés que dar cuenta qué estás discutiendo. Si tener razón o terminar el trabajo. Y a veces en los trabajos por encargo está bueno terminar el laburo, ¿no? Sacar el oficio y llamarlo un trabajo y ya. Porque si no, hay una energía que se malgasta en discusiones que te las ahorrás y las ideas que vos crees que están muy buenas te las llevas para tu película o para otro guión. ¿Eh? ¿Más preguntas? Bueno, no hay una. ¿Qué preguntas te haces cuando escribes sobre la historia, los personajes, etcétera? Yo tengo, ¿Qué métodos te acomodan para trabajar? Eso. está bien, yo tengo delante de mis ojos, mañana les prometo que lo muestro, 6 preguntas que tienen que ver con los personajes, que son 6 preguntas genéricas, que son quién era, quién es, qué quiere, qué se lo impide, y entonces, y qué terminará haciendo. Y eso me sirve para escribir personajes de cualquier género, porque para mí eso hace que, o sea, después tal vez no todos los personajes te dan esas respuestas y personajes secundarios tal vez no lo necesitan, pero sí es un camino que te ordena saber sobre quién estás escribiendo es fundamental para poder escribir sobre el que escribas, sea quien sea. O sea, tener un punto de vista de ese personaje. Ya. ¿Y tú mientras llegan otras preguntas, qué opinas tú del tema de los 3 actos? Yo pues, igual siempre discuto que no como que. Por ejemplo, si hay películas que cambias, usar los 3 actos y mucha gente como que la empieza a odiar, así como que no, esta película está mal hecha, No, ¿por qué hacen eso? ¿Cachai? ¿Qué opinas tú de eso? eh, no, pará. Este, Sí. ¿Me repite la pregunta? No, ¿qué te digo? Espera, que sí, están llegando muchas preguntas.
Ok, ¿Qué ok. opinas? ¿Qué opinas de respetar los 3 No, actos? mira, Patricio, yo soy muy fanático de los 3 actos, muy fanático. Y me parece que aunque no quieras, los 3 actos se te imponen siempre, porque es una estructura que funciona. Ahora, después cuando veo una película no me preocupa tanto si cumple con los 3 actos, si a los 20 minutos, no me importa Ya, ya, nada. ya, ya, ya. O sea, y además creo que es un autoengaño a veces apoyarse en la teoría para tirar abajo una película, porque la película funciona más allá de cualquier estructura. Si tiene corazón, va para adelante, y si el primer acto dura más o menos, no importa. Si funciona, funciona. A la larga es eso. Si funciona, funciona. Ahora, para que funcione, generalmente la estructura de 3 actos es la que va. O sea, vos ves Pulp Fiction, aún con su montaje circular, lo que quieras, tiene una estructura clásica también, Perros de la Calle también, o sea, mismo la última de Tarantino, que pareciera divagar un montón, también tiene su propia estructura, o Mm, sea, en ese sentido creo que la estructura sirve para ordenarte. Y ya. después hay una sensibilidad que es propia de que si uno se la pasó escuchando cuentos de chico o vio películas, hay algo que también vos te vas dando cuenta cuando es momento de ir para un lado o para el otro o avanzar en la historia o no. Y otra pregunta, ¿cómo crees que el género ha cambiado a nivel de guión hasta ahora? Yo creo que es como un 8 acostado el género, o Ya, sea, bien, bien, va, bien, bien, viene, bien. evoluciona, o sea, a mí me tiene muy intrigado cómo va a ser el género después que se termine la pandemia, por ejemplo, porque si hay algo que yo creo que la gente no va a querer ver es películas que cuenten esto. Yo opino igual, ¿no? Creo tal Entonces, cual. entonces me tiene muy intrigado qué o sea, la película de terror sobre, o sea, yo no quiero ver ni perros de paja en términos de ni ese horror humano tengo ganas de ver. No tengo ganas de Ya. ver nada que me recuerde. Entonces, la verdad que ahora sí me intriga para dónde puede ir o dónde va a estar la vía de escape en el género de terror o suspenso. O sea, no, porque todo lo que venga de la pandemia siento que va a ser tan redundante y yo no quiero ver nada. Yo quiero que esto se vaya. Y no sé, Sí. viste, Porque, si mi abuela cuando se fue del gueto de Varsovia dijo, voy a ir a ver la lista de Schindler mañana, a ver qué dice la película. No creo. Entonces, en ese sentido, el género me tiene muy intrigado hacia dónde va. Yo había encontrado no muchas películas. Bueno, A24, dejamos la puerta abierta para A24. o sea, me refiero a las películas de género de A24, no como Sí, Green sí, sí. Room, que eso es una joya que No, no no, tiene no, las de debate. género de Sí, A24. sí, creo que es una tendencia que lleva como 6 años, ya que todo el mundo busca, oh, ¿y tu película es lenta? Sí, oh, la quiero ver. Y como dices tú, el que se quema lento. Siempre no, es que Eh, esta película no se quema lento. Y era como, ya, ok. sí, Y sí, claro, sí, sí. después vi American Horror Story, es como, ya, no entiendo nada. Sí. Claro, Son claro. Sí, completamente sí, sí. diferentes, sí, sí. Es Sí, un sí. debate para 1 hora y media. Dale, Ya, cuando vamos a quieras. la última pregunta. Bueno, Eh, eh, ya, a ver, aquí me preguntan, cuando escribes, ¿comienzas a dirigir desde el guión? ¿cuándo qué, perdón? Cuando comienzas a dirigir desde el guión o primas lo literario para dejar libre la interpretación para otro director. No, depende del director. Si es para mí, no, y aparte, si es para mí, ya tenés en la cabeza un poco la apuesta y tampoco me pondría, cuando empiezo a escribir no me pongo ningún límite para imaginar, porque tiempo para recortar siempre hay. Cuando es por encargo, generalmente trato de entender cómo quiere recibir el guión el director. Yo no tengo problema hay movimientos de cámara que se caen de maduro y que podés o poner la cámara sigue a tal personaje o describirlo de la forma tal que la interpretación de entender que la cámara tiene que seguir a tal personaje. No es lo mismo poner Patricio mira por la ventana que un ojo de Patricio mira por la ventana. Eso te da una idea de una propuesta de plano de repente. Sí, ya. Ya la última pregunta. Venga. Y terminamos. Sí, No, estamos un poco. hay un montón, Mm, veo. no, son. No. No, esas son todas. La última que digo. Sí, Una pregunta. ¿Cómo
¿Cómo juzgas elementos o motivos son mejores para utilizar como estas instrucciones extrañas, fantásticas? Oh, no entiendo nada. Mira, ¿la puedes leer tú? No entiendo nada de la pregunta. Léela tú, ¿la puedes leer o no? Estoy buscando Seba? Es la ahí última, la última. ¿Cómo sales juzgar qué elementos o motivos son mejores para utilizar como esas irrupciones extrañas y fantásticas y cuáles te hacen pensar que no funcionan también en términos de puesta en plano? Mira, si entiendo bien la pregunta, uno cuando escribe tiene que sentir también lo que está escribiendo, tiene que no solo verlo, sino como percibirlo. Hay algo de la sensación de estar conectado con el estado que uno quiere transmitir o qué debería transmitir tal escena y tal otra. Si entiendo que las irrupciones extrañas fantásticas, cómo se utilizan, supongo que es un poco como veníamos hablando. Si vos tenés en claro de qué estás hablando, vos vas a saber cuándo poner cualquier interrupción, extraña o no extraña. Se me ocurre esa respuesta porque siento que es como general la pregunta, ¿entendés? Entonces me parece que siempre tiene que ver con saber lo que se está escribiendo, y si no esa conciencia es percibirlo al menos. Ya. Bueno, eso sería. Darte las gracias y nos vemos mañana para tu segundo show. Nos vemos mañana que hablamos de Sí. guiones por encargo. Con una gorra diferente. Dale, lo prometo. Sí. Bueno, gracias a todos. Nos vemos mañana. Chau, chau. Chao, Sebastián, muchas gracias. Chao, gracias.